en Primera de Corintios capítulo 12, versículos 8 al 10. Porque a este es dada por el Espíritu palabra de sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, a otro fe por el mismo Espíritu y a otro dones de sanidades por el mismo Espíritu, a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus y a otro diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lenguas. Don de Dios es la tercera ya, y hoy vamos a hablar de algunos otros dones espirituales. Empezamos hablando de esos dones ministeriales, ¿no? Dijimos que hay diversidad de dones, ¿se acuerda? Diversidad de dones, diversidad de ministerios y diversidad de operaciones, ¿no? Diversidad de dones, ¿qué es lo que estamos viendo? Diversidad de ministerios, ya sabemos cuáles son 5 los ministerios. Hablamos de una manera muy breve de ellos, porque la idea es centrarnos más en los dones espirituales. Hablamos de las operaciones y las operaciones es aquella pasiva y aquella activa, ¿no? Operación activa y operación pasiva. La operación pasiva es aquel que ha decidido no hacer nada, no moverse, quedarse inerte. Ya mencionamos esto. Y el activo es el que siempre está dispuesto, ya que de ahí surge la palabra energema, que es energía o movimiento. Y pues bueno, ya hemos mencionado esto, usted ya conoce. Y la semana pasada hablamos solo alcanzamos a mencionar 2 de los dones espirituales, ¿se acuerda? Palabra de conocimiento, de sabiduría y palabra de ciencia. Y como se anuncia palabra, eso significa que es un don hablado. No es nada nuevo, hermano. Repito, cada vez que la palabra nos revela un don, o cuando viene a alguien palabra de sabiduría o palabra de ciencia, no es, no es una, no es una palabra sobrenatural, ni que Dios le está hablando, ni que tuvo una revelación. No hay nada, no hay nada revelado que no esté escrito. Todo está escrito. Para eso, la suficiencia de las escrituras. Si Dios tuviera que revelar aún palabra de su sabiduría, pues la Biblia no fuera suficiente. Y la Biblia es suficiente. La Biblia tiene todo ya lo que necesitamos saber con respecto a lo que Dios nos reveló. Entonces, palabra de sabiduría, ¿no? Es entender y proclamar la palabra, es entender y anunciar el mensaje. Cuando alguien tiene el don de sabiduría es porque sabe interpretar la palabra y anuncia, ¿no? Y anuncia. Un predicador, un pastor, un evangelista, un maestro, pues puede tener el don de sabiduría. Entonces no es nada más que esto, es conocer, entender y anunciar la palabra. Ese es el don. Lo mismo que la palabra de ciencia, así como la palabra de sabiduría, la palabra de ciencia es un don hablado, es un don para anunciar. Recordando, hermanos, que los dones son para provecho. ¿De quiénes? De quienes escuchan. Los dones no son para provecho de quien los tiene. No es para jactarse, no es para creerse más espiritual, no es para creerse superior a nadie. Es más, el Señor Jesús dijo a través del apóstol Pablo que estemos menguado ante cualquier persona, ¿no? Ver siempre al otro como superior a uno mismo, ver siempre al otro superior a uno mismo. Entonces puedes tener todos los dones, pero no es para ti, es para edificar, porque Él es el dador de los dones. Es el dador, Él es quien da los dones para que nosotros los administremos. Los dones son para administrar, ¿no? No es que tengo el don de hablar en lenguas y no me puedo aguantar y tengo que hablar. No, pues tú tienes el control. Dice que el profeta tiene el control de la profecía y de los dones. Eso es lo que vamos a ver más adelante, tal vez hoy o otro día. Y la siguiente palabra, el siguiente don, se encuentra, se encuentra ahí mismo en 2 de Corintios capítulo 12. Vamos a leer a partir del versículo 8, por favor. Capítulo 12 de 2 de Corintios, versículo 7. Vamos desde el versículo 7. Vamos poquito a poquito, ¿no? Son 9 dones, estamos ya con el tercero y avanzando.
Está bien, hermanos. Sí ha sido de edificación esta serie de los dones espirituales, sí, o del don de Dios. Entonces vamos ahí, versículo 7 del capítulo 12. Dice, pero a cada uno se les dado a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para, ahí está, para provecho. ¿Provecho de quién? De quién es edificado. Versículo 8, porque a este es dada por el Espíritu palabra de, que ya hablamos, sabiduría, a otro palabra de ciencia según el mismo Espíritu, ciencia, a otro fe por el mismo Espíritu y a otros dones de sanidad por el mismo Espíritu y a otros de hacer milagro y a otros de profecía, discernimiento de espíritu, diversos géneros de lengua, interpretación de lenguas y todo por el mismo Espíritu. Entonces, ya que hablamos de los dos primeros, permítame mencionar el discernimiento de espíritu. Discernir, hermano, discernir. Por eso tenemos los cernidores, ¿no? El cernidor queda ahí el grumo y sale lo que tiene que salir por debajo, ¿no? Discernimiento de espíritu. Este don, hermano, permite identificar si el espíritu proviene o no de Dios, ¿no? Discernimiento. Cuando se trata del don de discernimiento del espíritu, yo considero que cada creyente tiene una cierta medida de discernimiento, unas más, otras menos, que se va aumentando conforme vamos madurando en la fe. O sea, a todos, Dios nos ha dado el don de discernimiento, más o menos, pero conforme nosotros aprendemos de la palabra, esto se va incrementando, se va madurando. ¿Está conmigo, hermanos? ¿No? Para poder discernir si es o no es de Dios. Ahora, cuando yo digo madurar, no es el tiempo que uno tiene de cristiano, ¿no? Porque a veces tiene 20, 30 años y sigue tomando leche, en vez de buscar un alimento más sólido, ¿no? Y es lo que dice el escritor de Hebreos. Sigue tomando leche cuando ya podía haber crecido, pues no ha madurado. Pero hay quienes han madurado en poco tiempo. ¿Por qué? Porque anhelan la palabra, porque se deleitan en la palabra, porque estudian la palabra. Entonces, este discernimiento de espíritu va a ir incrementando conforme nosotros vamos conociendo el mensaje, conociendo la palabra, conociendo la revelación de Dios. Mire, un creyente que ha madurado más que un niño en Cristo, que solo participa de la leche, puede discernir muy bien entre lo correcto y lo incorrecto, entre lo bueno y lo que es mejor todavía. ¿Está conmigo, hermanos? Entonces, el discernimiento de espíritu, ¿no? En otras palabras, cualquier creyente nacido de nuevo, cualquier nuevo convertido, puede elegir centrarse y aprender la palabra de Dios. Y eso significa que puede tener el discernimiento de espíritu. En el libro de Hebreos, el escritor de Hebreos, el capítulo 5, si usted me acompaña un momentito para analizar aquí este don, Hebreos capítulo 5, a partir del versículo 13. Mire, el que participa de la leche, el que se queda estancado, es muy probable que no tenga este don, porque sigue siendo niño espiritualmente. Dice el capítulo 5 de Hebreos, versículo 13, y todo aquel que participa de la leche, que dice, es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño espiritual. Haga de cuenta, nacemos de una manera natural, un bebé, y pues este bebé para crecer necesita la leche materna, pero a cierta edad la leche ya no le va a nutrir, necesita alimento un poquito más concentrado. Entonces necesita conforme crece alimento para que su cuerpo se pueda nutrir, ¿no? Un niño de 10 años ya no le va a nutrir la leche de su mamá. Lo mismo pasa en manera espiritual. En la conversión nacemos de nuevo. Claro, empezamos tomando lechecita y aprendiendo los mandamientos y conociendo un poquito de Dios, conociendo de las promesas y conociendo de los salmos. Pero conforme vayamos caminando en la fe,
tenemos que crecer también y no quedarnos estancados tomando solo leche. Amén, hermanos. Por eso yo honro y doy gracias a ustedes que veo esta necesidad de alimento sólido, de venir los jueves, ¿no? De venir los jueves, de participar y de aprender un poquito más. Y el versículo 14 dice, pero el alimento sólido, estamos hablando del discernimiento de espíritu, o sea, aquel que bebe leche, posible, hermano, se le cruza, se le habla cualquier cosa y él va a creer, ¿no? No puede discernir, ¿no? Entre el bien y entre lo que es de Dios y lo que no es de Dios. El versículo 14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado, ¿qué cosa? Han alcanzado madurez, para los que por el uso tiene, ¿qué cosa? Los sentidos ejercitados en él, ¿qué cosa? Ahí está. El que bebe leche no discierne. ¿Será de Dios? ¿No será de Dios? Pero el que ha alcanzado madurez está ejercitado en el discernimiento del bien y del mal. Ahora usted me dirá, pues nosotros sabemos muy bien qué es el bien y qué es el mal. Si Dios ha puesto esto en el corazón del ser humano. El ser humano sabe muy bien cuando las cosas son correctas e incorrectas, ¿no? Pero aquí es ir un poquito más allá, es este bien de la palabra de Dios. Es esto que dice el profeta Isaías en el capítulo 5, versículo 20, me parece que es, que hay de aquellos que llaman lo bueno malo y lo malo bueno. ¿Por qué? Bueno, primero porque su mente está corrompida, primero porque su mente está cauterizada, pero nosotros sabemos discernir muy bien, porque nuestra vara de medir no es nuestro conocimiento ni nuestro intelecto, sino la palabra, es la palabra. Entonces, mire qué interesante, ¿verdad? En algunas ocasiones yo mencioné, y he mencionado ya, que la manera en la que Dios nos habla es a través de nuestro espíritu. ¿Se acuerda? Dios habla a través de nuestro espíritu. Cuando Dios creó al ser humano, cuando Dios creó, le puso ahí el espíritu. Nosotros tenemos un alma que es donde se sienta todos nuestros sentimientos, o es el corazón, o es la mente, el alma, es lo mismo. Pero Dios puso ahí el espíritu. Él es el espíritu. ¿Para qué? Para que a través de él nosotros podamos entender a Dios y escuchar a Dios. Entonces Dios habla a través de nuestro espíritu. Por algo, Romanos 8 dice que el espíritu de Dios da testimonio, ¿no es cierto?, a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, ¿no? El espíritu de Dios, la palabra es espíritu con mayúscula, da testimonio a el espíritu con minúscula, que es el espíritu que Dios nos dio, de que somos hijos de Dios. Entonces Dios, a través de su espíritu, habla al nuestro, ¿no? Esto nos da a entender también que hay otro espíritu, que existe otro espíritu que manipula para mal, que lo que quiere es la destrucción. Este espíritu lo que quiere es confundirnos, es un espíritu de maldad, es un espíritu de muerte, que incluso Dios envía de ese espíritu, ¿no?, para confundir a aquellos que lo han rechazado y entregarlos a la mentira. No sé si me explico. O sea, hay un espíritu de maldad que también luchamos diariamente. Hay un espíritu que quiere manipularnos. Pero si estamos centrados, conectados con Dios, ok, vamos a obedecer y vamos a estar centrados, vamos a estar en comunión con el Espíritu de Dios. Nuestro espíritu escucha a Dios. Pero también hay otro espíritu que manipula. Y para los que han decidido rechazar el Espíritu de Dios y aceptar este otro espíritu, que es el espíritu del diablo, que habla, Dios mismo, por su autoridad y por su poder, ha entregado ya a estas personas que han rechazado escuchar el Espíritu de Dios para creer en la mentira. ¿Sí o no?
Ahora, yo quiero explicar con la palabra. La palabra nos enseña que cuando alguien rechaza continuamente y no quiere escuchar el Espíritu de Dios, no quiere. Ahí está su espíritu, pero ha decidido cerrar la puerta al Espíritu de Dios. Abre su corazón para escuchar otro espíritu. ¿Está conmigo, hermanos? Otro. Entonces, ¿qué pasa? En algún momento, no sé cuándo, como ya han decidido negar a Dios, Dios mismo los entrega a la mentira. O sea, en otras palabras, si quieren creer en la mentira, pues problema de ustedes. Dios los entrega. Y ahí es terrible, ¿no? Mire lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 1, para entender un poquito más. Vamos a dejar que la Biblia nos explique mejor. Capítulo 2 de 2 de Tesalonicenses, versículo 1 al versículo 4. Mire lo que dice ahí. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, mire hermano, versículo 2, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. En otras palabras, no se deje manipular. ¿Está conmigo? Por palabras o por espíritus. O sea, ¿no? Es ese sentir, ¿no? Ese sentir, es esta corazonada. No te dejes manipular. Ahora lo que dice el versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está hablando de la venida de Jesús. Pero antes de que Él venga, es necesario que venga la apostasía. ¿Y qué es el apóstata? Es aquel que ha rechazado a Dios. Es aquel que ha negado a Dios. Y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Lo que está hablando aquí es del anticristo. Antes de que Jesús venga, el suceso que va a experimentar la humanidad es el surgimiento de este ser engendrado por el mismo Satanás, ¿no? El anticristo. Versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se siente en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Pásese al versículo 7. Versículo 7 ahí mismo. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad o de la maldad, ¿no? Solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. ¿Entiende ese texto? Yo tampoco, al principio tampoco entendí. Permítame explicarles. Ya está en acción el misterio de la maldad. Pregunto, ¿está en acción o no, hermano? ¿Hay maldad? Tanta maldad, terrible. Ya está en acción. O sea, todo eso es una antesala a este acontecimiento de la venida de Cristo. A que se levante este hijo de iniquidad, ese hijo del mal, el anticristo, ¿no es cierto? Entonces, se va a dar así. La maldad tiene que aumentar, ¿no es cierto? Se levanta el anticristo y ¿qué va a suceder? Bueno, pero hay quien al presente lo detiene. O sea, ¿qué es lo que detiene aún hoy la maldad? Porque si hay maldad, hermanos, si no hubiera iglesia, si no hubiera el cuerpo de Cristo aquí, esta maldad se hubiera desatado por completo en el mundo. Si usted cree que hay mucho mal hoy, imagínese sin la iglesia. ¿Qué detiene hoy el mal? Bueno, el tapón que detiene el mal a que se manifieste por completo todas las huestes espirituales de maldad es la iglesia. Hasta que sea quitado. ¿Quién detiene aquí? ¿Quién frena un poquito esta maldad? Es la iglesia. Por eso dice, hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Cuando Cristo en el rapto venga por su iglesia y sea quitado, se manifestará la maldad nunca antes vista en la humanidad. Porque ya no habrá iglesia. No, Espíritu Santo sí, porque Él está en todos lados. El Espíritu Santo no puede irse, el Espíritu Santo está en todos lados.
Porque van a haber también salvos en la gran tribulación. Entonces, ¿quién les va a convencer si no es el Espíritu Santo? ¿No es cierto? Entonces, versículo 8, pongamos atención aquí. Y entonces, o sea, el momento que en el rapto Cristo venga por su iglesia, ¿qué va a pasar? Versículo 8. Se manifestará aquel inicuo. Nosotros teníamos un presidente que usaba mucho esa palabra, ¿no? Inicuo decía. A quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, versículo 9, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder de señales y prodigios milagrosos. Mire, versículo 10. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto, aquí está hermano, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Han rechazado continuamente, han escuchado no la voz del Espíritu, sino de este otro espíritu que manipula, como hemos venido aprendiendo. Por eso dice el versículo 11, Dios les envía un poder engañoso para que crean, ¿qué cosa? Mire qué interesante. Para que crean la mentira. Es Dios mismo que envía ese espíritu de mentira. O sea, si me han rechazado, pues Dios los entrega definitivamente a la mentira. Así como en Romanos capítulo 1, a partir del versículo 20, que dice que Dios los entrega a sus pasiones y a sus deleites, ¿no es cierto? Porque han decidido dejarlo a un lado. Lo mismo pasa acá. Y mire lo que dice, versículo 12 para terminar. A fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el juicio de Dios para los que han decidido abandonarlo, dejarlo. Entonces miren lo importante de escuchar la voz de Dios, ¿no? La voz del Señor, ¿no? Todos, hermanos, todos somos exhortados a discernir espiritualmente. Todos. El apóstol Pablo con Silas predicaba en una ciudad llamada Berea. Y los cristianos de Berea debería ser un ejemplo para nosotros, porque dice que ellos escudriñaban la palabra, ellos eran estudiosos de la palabra y no se creían cualquier cuento. O sea, lo que hablaba Pablo era verdad, pero ellos iban ahí y a ver si es cierto, si es correcto, identificar si es verdad lo que ellos les estaba predicando. Pero lamentablemente algunas personas en el cuerpo de Cristo no tienen el discernimiento porque siguen tomando lechecita, cuando ya deberemos madurar. ¿Está conmigo, hermanos? Deberíamos ya crecer. Yo considero que nunca deberíamos estar conformes. Nunca. Es como quien estudia doctorado, ¿no es cierto? Siempre tiene que estudiar porque eso se va actualizando. Siempre tienes que ir, no actualizando, porque la Biblia no se actualiza, es la verdad siempre, ¿verdad? Pero siempre tienes que ir aprendiendo un poquito y un poquito más, ¿no es cierto? El discernimiento, hermanos, para terminar este punto, no implica revelaciones extrabíblicas, misteriosas, ni tampoco la voz de Dios que te habla por la noche. No, el discernimiento de espíritu hace referencia a aquel que está tan familiarizado con la palabra que reconoce al instante lo que es contrario a ella. ¿Está conmigo? El discernimiento de espíritu es aquel que está tan familiarizado con la palabra, ¿no?, que cuando hay algo contrario a ella, enseguida dice, no, eso no es correcto, eso no es de Dios. Discierne. Ellos no reciben un mensaje especial de Dios, simplemente usan la palabra de Dios para probar los espíritus, para ver cuáles están alineadas con Dios o cuáles están en oposición a Él. Discernir, dice el apóstol Juan, en 1 Juan 4:1 dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino que probar los espíritus si son de Dios. No creas a todo espíritu, sino examina a ver si son de Dios. Y en 1 Timoteo capítulo 4, el versículo 1,
el apóstol Pablo también dice, muchos apostatarán de la fe, o sea, se apartarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Entonces, para que usted se dé cuenta, no solo hay el Espíritu de Dios que constantemente quiere hablar a nuestro, sino que hay aquel que también quiere engañar y quiere manipular. Antes, yo me acuerdo, de niño yo veía dibujos animados y donde aparecía al principal, al actor principal o al dibujo principal, se le aparecía un angelito por acá y le hablaban, dice qué cosita, y después había un diablito que le hablaba por acá. Bueno, espiritualmente puede ser así, no sé, pero si estamos centrados, si estamos sincronizados con Dios, pues vamos a escuchar a su Espíritu. Segunda de Timoteo 2:15, para ir terminando este punto. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 15. Miren lo que dice ahí. 2:15 dice, esfuérzate por presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse. ¿Y qué cosa? Y que interprete rectamente la palabra de verdad. Y mi traducción dice, y que use bien la palabra de verdad. Si usamos bien la palabra, si interpretamos de manera correcta, hermanos, puedes tener la certeza que tienes el don de discernimiento de espíritu. Juan y Pablo dan la importancia de conocer si el espíritu proviene de Dios, porque el riesgo de no discernir es que los creyentes débiles se verán afectados, ¿no verdad? Los creyentes débiles se verán comprometidos. Dice, examinarlo todo, retener, así dice, ¿no? Examínalo todo, retener lo bueno y absteneos o rechazar lo malo. Retén lo bueno, rechaza lo malo. Ahora, ¿cómo podemos rechazar lo malo sin el don de discernimiento? ¿No es cierto? Discernir. Yo me acuerdo hace mucho tiempo, una hermana por inocente insinuó al pastor para invitar a una pastora para dar una charla ahí a la iglesia, y vino, pues el pastor, bueno, dijo, ya está bien, y fue esa pastora, me acuerdo, fue hasta en la Río Coca, fue esa pastora, y tumbaba a todo el mundo mostrando un supuesto don. Enseguida el pastor discernió que no era de Dios, paró el show y se acabó la prédica, hermano. Inmediatamente, ¿no verdad? No sé si se acuerda, pastor que en alguna ocasión nos contó que fue invitado a predicar en una iglesia, y cuando llegó había un montón de pastores intentando echar fuera el demonio de una muchachita que estaba ahí haciendo en el piso, revolcada, ¿no es cierto? Y el pastor solo veía, hasta que ya cansados los pastores, le pidieron al pastor invitado para que vaya a echar fuera al demonio. Inmediatamente el pastor discernió y se sentó con la muchacha. Y la muchacha le dijo, no es que estoy poseída, es que tengo hambre y siempre que hago el show me dan de comer. Ya no tenía ningún demonio, lo que tenía era hambre. Discernimiento, ¿no? Discernimiento. Había un hermano que se congregaba con nosotros cuando estábamos en la Orellana que tenía epilepsia. Y en medio culto a veces le daba las convulsiones, ¿no? Cualquiera decía, está poseído, porque botaba espuma por la boca, se caía. Pero si uno discierne, uno sabe que no es demonio, es una enfermedad. ¿Está conmigo, hermanos? Amén. Entonces, uno de los propósitos también del discernimiento de espíritu es poner a descubierto a Satanás, es sacarle al descubierto a Satanás, ¿no es cierto? Cuando Pablo y Bernabé predicaban en Chipre, hubo un mago que se les presentó para confundir e engañar el procónsul de aquel lugar. Pablo, siendo inspirado por Dios, discernió que eran espíritus engañadores, ¿no? Luego Pablo también estaba caminando, discernió, entrando a una ciudad, el espíritu
y mundo de adivinación de una muchacha. Y la muchacha no es que iba hablando cosas anti Dios, no. La muchacha les iba haciendo propaganda. Les iba diciendo, este es el siervo de Dios que llegó a nuestra ciudad. Pablo, siendo inspirado y discerniendo que no era de Dios, le mandó a callar a la muchacha y siguió su camino. La muchacha se quedó ahí, discernimiento de espíritu. Amén. Vamos entonces, hermano, don de fe. El siguiente don, esto se encuentra en Primera de Corintios capítulo 12, versículo 9. Dice, porque a uno se les da la palabra de sabiduría, a otra palabra de ciencia por el mismo espíritu, y a otro, ¿qué dice? Fe. Y a otro, fe. Ahora, muy bien, el concepto de fe, yo creo que todos conocen, ¿no? El concepto de fe, Hebreos capítulo 11. Ok, la certeza, es la confianza ferviente en Dios. Pero este don de fe es el don o es una fe que traslada montañas. No, ahora, no es la fe que salva, hermano, sino es la fe como don. Porque hay una fe que es para todo aquel que cree, ¿no es cierto? Que es la fe salvadora. Es la fe por la cual aceptamos al Señor, ¿no? No es esta fe, sino es una fe como don. Este don es exhibido por alguien con una firme e inquebrantable confianza en Dios y en su palabra, en sus promesas. Por ejemplo, tenemos ahí en Hebreos capítulo 11, nos habla de los héroes de la fe. Por la fe Abraham, por la fe Moisés, por la fe Sarai, por la fe. Y usted ve ahí la galería, el salón de la fama de la fe en Hebreos capítulo 11. Entonces, lee ahí, mire si usted se identifica con alguno de ellos, ¿no? Porque es esta fe que mueve montañas, esa fe extraordinaria, extraordinaria. Hay varios tipos de fe. Hay una fe, es la fe que salva, ¿no? Hebreos 11:6 dice que sin fe es imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios, ¿no? Entonces, esta fe salvadora es aquella con la que aceptamos su llamado y decidimos creer en Él. No es don de fe, es la fe como por haber creído, por haber aceptado a Cristo, ¿no? Y existe una fe como fruto, ¿no? Esto está en el fruto del Espíritu, que habla Gálatas capítulo 5 a partir del versículo 22. Esta fe como fruto es aquella que aumenta y crece conforme nosotros vayamos aprendiendo de Dios. Crece conforme confiamos en Dios. Pero Pablo también menciona que se nos da también una medida de fe. A cada uno se les da una medida de fe. Ahora, si crees que tu fe es poca, pues tranquilo, tú puedes pedir. Los apóstoles, los discípulos pidieron, Señor, aumenta nuestra fe, ¿no? Entonces esta medida puede llegar a madurar conforme nos alimentamos a su palabra. Entonces, reconociendo tipos de fe, ¿cuál es la diferencia entre el fruto de fe y el don de fe? Es que la una se madura, crece y se madura el fruto, y la otra es dada. ¿Está conmigo, hermano? La fe como fruto tiene que crecer y madurar. Y la fe como don es aquella que es dada, ¿no es cierto? Moisés fue llamado en una zarza, y en la zarza escuchó la orden de Dios para lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Cómo estaba la fe de Moisés? Para que usted se dé cuenta de la fe como fruto. Bueno, era una fe muy verdecita, era una fe muy, muy débil. Y no cuestionó, sino puso excusa ante Dios. Y dijo, no, yo no sé hablar, ¿quién soy yo? Creo que te has equivocado, en otras palabras, ¿no? No a mí. Pero Dios igual lo llamó y él aceptó con una fe muy, muy pequeña. Y conforme él caminaba en obediencia, su fe iba creciendo. Así que no creas que aceptas a Cristo, naces de nuevo y tienes una fe de gigante para trasladar los montes. No, es una fe que tiene que ir aumentando.
Abraham es considerado el padre de la fe. Abraham, ¿no es cierto? Dios lo llamó, no cuestionó y dijo, bueno, Dios dijo, sal de tu tierra y anda al lugar donde te mandaré. Y no sabía dónde tenía que dirigirse. Abraham, pero él tuvo algunas luchas con su fe y tuvo que trabajar en ella, ¿no? Pedro, mire Pedro, para que usted se dé cuenta, hermano. Estoy hablando aquí de los héroes de la fe de Hebreos, pero ellos no, para llegar a ser héroes y tener una fe extraordinaria, ellos tuvieron que ir trabajando, ellos tuvieron que ir madurando, aprendiendo conforme caminaban. Pedro en su entusiasmo dijo, nunca te dejaré, Señor. Nunca te voy a abandonar. Peor, nunca te voy a traicionar. Y su fe fue probada. La fe de Pedro fue probada, así como nuestra fe también será probada. ¿Para qué? Para bien. Si nosotros somos probados, es para que nuestra fe vaya a otro nivel. ¿Está conmigo, hermano? Para que nuestra fe crezca. Entonces, conforme ejercía su ministerio, nosotros vemos un hombre que negó a Jesús porque su fe estaba muy verdecita, estaba muy débil. Pero conforme trabajaba en el reino de Dios, conforme caminaba con el Señor, ¿cómo terminó la fe de Pedro, hermano? Tanto así que dio su vida por Jesús, siendo crucificado en una cruz igual que Cristo. Entonces la fe tiene que ir madurando. En resumen, hermano, Dios da a todos los creyentes, a todos los cristianos, una fe salvadora. Salvadora. Porque por gracia sois salvos, dice, por medio de la fe. Y eso no es de vosotros, sino es don de Dios. Entonces, Dios nos regala una fe salvadora. Es una dádiva, ¿no? Reconocemos a Cristo, lo aceptamos como Señor, ok, es una fe en la que hemos creído en Él, ¿no? La fe salvadora, como un don o como una dádiva. Sin embargo, el don espiritual de fe es dado a algunos, no a todos. Tenemos la fe salvadora, pero el don de fe es para algunos que exhiben una cantidad extraordinaria de fe en su caminar cristiano y que con su fe estimula también a otras personas. Estimula también. ¿Está conmigo, hermanos? ¿Está conmigo? Te preguntan, te dicen, ¿cómo vas? ¿Todo bien? Las cosas no están bien. Tú dices, bien en el nombre de Jesús. Yo creo. Amén. ¿Cómo estás? Mal. Las cosas no salen para nada. Ahí uno va identificando, ¿no es cierto? Fe. Cuando el Señor dice que tenemos que dar gracias a Dios en todo, hermano, no es masoquismo de decir, bueno, estoy enfermo, la estoy pasando mal y voy a dar gracias a Dios por eso. No es dar gracias a Dios por lo mal, por el dolor o la enfermedad. Es dar gracias a Dios creyendo por fe que esa situación va a cambiar. ¿Está conmigo, hermanos? Porque sería locura, ¿no? Estoy pasando por una enfermedad, está complicada mi salud. ¿Y cómo estás? Bien, doy gracias a Dios, no por la enfermedad, sino porque Él venció la enfermedad y sé que Él me va a sanar, en el nombre de Jesús. Fe. Entonces es una fe extraordinaria, hermano. Eso es trasladar montañas. ¿Ok? Es trasladar, ¿no? Entonces la fe, el don de fe. Amén. ¿Estamos bien, hermanos? ¿O no tanto? Bueno, entonces ahí estamos. 1 Corintios capítulo 2, versículo 9. Quiero hablar de otro don. A ver si avanzamos un poquito. Y quiero terminar con este don. En unos minutitos terminamos con este don, que es los dones de sanidad. Sanidad. Dice el texto, hay otros fe por el mismo espíritu y a otros dones de sanidad. Qué interesante, porque aquí aparece el plural, ¿no? No habla de don, sino de dones de sanidad. Tal vez porque hay diversidad de enfermedades, de dolencias. Entonces, también hay diversidad de
dones de sanidad. El don espiritual de sanidad es la manifestación espiritual del Espíritu de Dios que milagrosamente trae sanidad y liberación de las enfermedades y dolencias. Liberación de enfermedades y dolencias. Es el poder de Dios que destruye la obra del pecado y la del diablo en el cuerpo humano. Usted me dirá, ¿del diablo? ¿Y cómo es eso? Bueno, sí, el Señor sanó a algunas enfermedades que era obra del diablo también. ¿Cómo identificar si es natural o si es sobrenatural? Bueno, vamos a ver más adelante. Tal vez no hoy, pero en el siguiente jueves. Ahora, antes de hablar de los dones de sanidad, de qué es el don de sanidad, yo quiero hablar qué no es el don de sanidad. Primero, ¿qué no es? Hermano, no es una experiencia emocional ni un efecto placebo que produce alivio momentáneo. Tampoco es la sugestión para engañar la mente, ¿no es cierto? Está sano, repite. No es eso. No es el pequeño alivio de un dolor, ¿no? Me duele el codo y cuando el pastor oró ya no me duele. No, es milagro de veras, es sanidad de veras. No es alivio, que me dolía el cuello, pero el pastor oró y ahora no me duele el cuello. Capaz dormiste mal y no es problema de oración, sino de acomodar mejor la almohada. Entonces, no es una experiencia emocional, no es sugestión, no es efecto placebo. Es un don que vemos muy claramente, por ejemplo, en el ministerio de Jesús y en el ministerio de los apóstoles. Jesús estaba por Galilea y sanó a todos los enfermos, a todos. Y al difundir su fama le trajeron todo tipo de enfermedades mentales, corporales, físicas, todos. Y a todos Jesús los sanó. Y con los apóstoles pasaba lo mismo. Eso era, hermano, los dones de sanidad era para mostrar que en verdad lo que los discípulos, lo que los apóstoles estaban predicando era verdad. Y esas señales seguirán a los que creen. Mostrar que el mensaje era verídico, era el sello del mensaje. Para eso las sanidades, ¿no es cierto? Para eso las sanidades. Entonces, la Biblia revela que en el principio de la iglesia había muchos milagros y los apóstoles obraban de una manera extraordinaria. Y cuando usted ve la Biblia, la palabra que se utiliza mucho para sanidad es señales. Señales y prodigios. Los apóstoles hacían señales y todos los que, mire, Pedro pasaba y la fama de Pedro se difundió por toda la ciudad, que la sombra de Pedro sanaba a la gente, ¿no? Y la gente viendo y conociendo de esto, dice que sacaba a los enfermos en sus camas, los ponía ahí al borde de las carreteras para que cuando pasaba el apóstol, pues fueran sanados. Hoy hay mucho show, hay mucha cosa sin sentido, ¿no es cierto? Al tratar de manipular y de usar esta sugestión para sanar. No sé, yo no quiero juzgar a nadie, pero yo considero que este don de sanidad quedó para los apóstoles. Ahora, con eso no estoy diciendo, hermano, que Dios no sana. No, Dios sana. Porque la persona tiene el don, pero el poder viene de lo alto. Tenga el don o no tenga el don. ¿Está conmigo, hermanos? Si tiene el don, si es que hay el don, hoy, amén. Y si no hay, bueno, a la final el poder no es mío, el poder es de Dios. El apóstol Santiago menciona muy bien eso, dice, si hay algún enfermo entre vosotros, llamad a los ancianos y el poder de la oración curará al enfermo. Con eso no estoy diciendo que Dios dejó de sanar, no.
El mensaje apostólico tenía que ser sellado y confirmado con las señales y los prodigios. Pero hoy tenemos la palabra que es más que confirmada, hermano, el mensaje apostólico. ¿Está conmigo? Es más, ¿por qué? Porque no son, hermano, no son los milagros, ni son las sanidades la que salva a nadie. Es el poder del evangelio, es creer en él. Es lo que salva, ¿no? No es buscar a Jesús por lo que él me pueda dar, sino buscar a Jesús por lo que él ya me dio. No buscamos a Cristo por el milagrito que me puede hacer. Por eso, pase el altar y recibe tu milagro. Bueno, yo paso al altar, podemos pasar al altar, podemos recibir una oración, pero porque yo quiero a Jesús primero y no un milagro. Porque si nos vamos a los evangelios, nos damos cuenta que habían muchos que buscaban a Jesús, pero por una motivación equivocada. Jesús multiplica los panes, les da de comer, les da a una multitud de comer. Ok, bueno, al siguiente día buscaban a Jesús porque lo amaban, no. Porque creían en él, tampoco, sino porque su barriguita estaba roncando nuevamente, estaban con hambre. Entonces, ¿cuál es la motivación que tenemos para buscar a Jesús? Si buscamos a Jesús por las motivaciones correctas, ok, Jesús es mi Señor, es mi Salvador, gracias Señor, creo en Él con todo mi corazón. O buscarle porque quieres algo, buscarle como milagrero, ¿no es cierto? Si me haces un milagrito, bueno, yo te creo. Así actuaban los judíos en el tiempo de Cristo, ¿no? Si tú me haces, hazme otra señalcita, hazme otro milagrito y con eso yo te sigo. Jesús dice, conociendo el corazón de ellos, no hizo más ningún milagro. ¿Está conmigo? Entonces, seguimos a Jesús por la motivación correcta. O no seguimos, o estamos buscando solamente una sanidad, ¿no? Entonces, acuérdese de eso, hermanos. Acuérdese de eso. Si buscamos a Jesús, no es por lo que Él pueda hacer, sino por lo que Él ya hizo. Y quiero terminar este punto. Precisamente yo noté aquí, ha habido mucho debate sobre el uso del don del Espíritu de sanidad entre los cristianos. Algunos creen que el don de sanidad y algunos otros dones y señales ya no están vigentes, ¿no? Hoy en día, mientras que otros creen que sí. Sin embargo, entendemos, hermano, que el poder para sanar, hermano, nunca estuvo en la persona del don. Nunca. Aquellos que sanaban, ni Pedro, que con su sombra sanaba, tenía el poder, sino era un instrumento del poder de Dios, ¿no es cierto? Entonces puede ser que los dones de sanidad pertenecieron principalmente a los apóstoles de la iglesia del primer siglo para confirmar, hermano, que su mensaje era de Dios. Pero es evidente que Dios hoy sigue sanando. Claro que sí. Tengas el don, si es que hay el don, o no tengas el don, o no hay el don. Dios sigue obrando, porque el poder no está en una persona, está en el dador de los dones. Amén.